¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente, amigos de Instagram. Aquí estamos transmitiendo una vez más, en este caso para charlar con el amigo Julio Bertolotti. En un ratito nada más, cuando se conecte, vamos a estar en el sexto capítulo hoy de logias y masonería. Vamos a estar charlando con el amigo Bertolotti en un momento nada más. Hoy martes 8 de diciembre del 2020, 25 grados la temperatura aquí en Buenos Aires. Un día espectacular, se viene más calor aparentemente para los próximos días y el fin de semana un poquito de agua aparece aquí en Buenos Aires. Quiero recordarte que mañana miércoles 9 de diciembre vamos a estar charlando con la presidenta de la ONG Epilepsia Tigre, con mucha información importante. A las 20 horas por Facebook va a ser esto, con la gente de Epilepsia Tigre vamos a estar charlando. El día jueves, la Iglesia del Turf con Héctor Suárez, con toda la información de este deporte que apasiona, 21 horas por Facebook. Y el día viernes, Federico Suárez llega con Leyendas Urbanas, a las 23 horas por nuestro Facebook. Te recuerdo que descargues la aplicación de En el Medio Radio Online y bueno, participá de los sorteos que tenemos para Navidad, no te los pierdas, tenemos muchos sorteos. Por suerte la gente nos está siguiendo, los comerciantes se engancharon en esta propuesta, así que vamos a tener mucho para sortear. Va a ser en diciembre, la próxima semana aproximadamente. Vamos a conectarnos con el amigo Julio. Le mandamos saludos para Cecilia García, que nos está mirando. Para quien más, acá está Clauchi 1969. Bueno, y la gente, Leonora Jara, también nos está mirando. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes a todos los videoyentes. Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo va este día caluroso? ¿Cómo te trató? Me trató un poquito mal, pero bueno, desde ese punto de vista, ¿no? Pero en realidad es bueno que la temperatura esté así como está. Sabemos que eso ayuda mucho a bajar el tema del contagio del COVID, mata los microbios. Cuando éramos chicos había una materia que se llamaba higiene, que nos enseñaban que las lluvias y los calores eran espectaculares porque barrían con todos los microbios. Eso se dejó de enseñar. Una duda con ese tema, Julio, porque cuando empezó aquí en marzo en la Argentina decían eso mismo, de que el calor, no sé si lo mataba o por lo menos disminuía las posibilidades, pero el Chaco estalló en marzo del año pasado y fue terrible lo que pasó en el Chaco y después se derramó por varios lugares, porque fue más que en Buenos Aires y después, bueno, ya llegó a Buenos Aires y se expandió como se expandió, ¿no? Por eso a mí me cabe la duda que el calor lo podamos luchar contra ese mal. Sin lugar a dudas que hay que seguir cuidándonos como venimos hasta ahora, ¿no? Con todo el protocolo en realidad, de estar en casa y lo demás. En realidad, perdón, Juan, en realidad lo que pasó en Chaco fue muy específico porque fue una persona que contagiada, no sé si se acuerdan, que fue a una reunión familiar y contagió 30 sin saberlo, en fin, al principio 30 familiares. Sí, anterior a eso hubo 19 ingenieros italianos en el Chaco, que no sé qué carajo hacían ahí, pero bueno, ponele, estaban ahí y algunos de esos aparentemente desparramó el virus. Pero bueno, Julio, vamos a lo nuestro, sexto capítulo de Logias y Masonería, la historia con Julio Bertolotti. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Julio? Mira, en principio he recibido un montón de llamadas y WhatsApps de amigos que nos siguen, que después ven en YouTube el video, etcétera, que no les quedó claro y querían que yo aclare un poquito más el tema de lo que hablé sobre la caída de Hipólito Yrigoyen, no sé si recordás. Perfecto. Y un poco que, es más, hay quien, saben ustedes que tengo amigos masones, yo lo dije, que me dijeron, Julio, pero esto yo no lo sabía, y bueno, estudialo, aprendelo. La masonería nacional se tiene que rebelar contra la masonería anglosajona. Yo no estoy en contra de la masonería nacional. Estoy en contra de la masonería anglosajona que hace 200 años digita nuestra historia, la historia de nuestra república. Casi 200 años. Eso empezó en 1806, más de 200 años.
¿m? Con las invasiones. Después se avivaron y dijeron, no, no, esta no es la manera. La descolonización española la apoyaron de otra forma ellos. Después el acto esencial, y eso hay que decirlo, 1833, la toma de las Malvinas, hoy Falklands, la toma de las Malvinas por los ingleses, en realidad, fue Estados Unidos el que invadió las Malvinas, y eso no te lo dicen los historiadores oficiales. ¿Mm? Estados Unidos, cuando el gobernador Bernet empezó a cobrar impuestos, la masonería que manejaba toda la casa como siempre, ¿no? Están siempre en todas las etapas de la humanidad, están en los lugares donde hay un kiosco y un goteo donde ellos se adueñan de los dineros. ¿Quieren que les hable del siglo XX? Aduanas, estacionamientos medidos, cobradores de tasas, todo lo que es que uno tiene que pasar obligatoriamente a pagar algo y poner una pequeñita suma, están ellos ahí mandando. Bueno, en 1833 la masonería anglosajona, que eran ingleses y norteamericanos, manejaban el aceite de las ballenas y de las focas, que era lo que movía el mundo en ese momento, iluminando todo. Iluminando, haciendo perfumes, haciendo remedios. Y cuando Bernet empieza a cobrar impuestos, como gobernador de las Islas Malvinas, había sido designado en 1830 por Rosas, hasta ese momento convivían todos ingleses, franceses, alemanes, argentinos, chilenos ahí en las Malvinas, pero se sabía que era de bandera nuestra. Bueno, pero como los norteamericanos no podían invadir un territorio de América porque hubiesen quedado... después lo hicieron, sí, en el siglo XX varias veces, pero en ese momento no podían. ¿A quiénes asusaron para que se adueñen de las... a sus primos ingleses? Todo fue manejado por la masonería. Entonces, lo que hay que entender, por eso vuelvo para atrás, yo apuntalo todas las vertientes nacionales que actúen en favor de nuestra patria para lograr todos los beneficios de la independencia económica, la libertad, no estar sujetos a otras potencias y ser felices y progresar en nuestra tierra con la celeste y blanca. Pero el caso de la masonería era lo que me pedían que yo aclare bien, y se lo vuelvo a decir a los amigos, estudienlo, porque por algo es un triángulo el símbolo fundamental de la masonería, es una pirámide, y la pirámide ¿qué nos dice? El que está arriba manda, ese es el mensaje subliminal. Y el que está arriba es el grado 33, lo vuelvo a repetir, de la logia de libres aceptados masones del rito escocés. Ellos están ¿en dónde? En Londres. ¿Dónde está en Londres? El grado 33, el rey de Inglaterra. Felipe de Edimburgo es el grado 33. Desde ahí se bajan, es todo piramidal. Todas las logias masónicas del mundo, de cada país, de cada barrio, de cada lugar, se reportan hacia arriba. Y son como ciertas celdillas, entre comillas, guerrilleras de la época de los movimientos armados latinoamericanos, que eran celdas para estar no estar intercomunicados, sino saber si una caía, pudiera caer la otra. En este caso es lo mismo. Nunca saben lo que hace la celda que está arriba. Nunca saben lo que hace el triángulo que está arriba del triángulo. Y esto, yendo al tema de Hipólito Yrigoyen, fue el primer, yo diría, prócer argentino que rompió un eslabón muy fuerte de su gestión con la masonería. La masonería tenía personalidad jurídica desde el 1917, creo. Pero tenía que cumplir con un montón de requisitos que no cumplió. Entonces Yrigoyen, que era masón, fíjense, que era masón, don Hipólito, el 3 de septiembre de 1929, redacta un decreto nacional por el cual le saca la personería jurídica a la masonería argentina. Se armó un lío bárbaro interno, le fueron a reclamar, le dijeron de todo, que se las iban a cobrar. El decreto salió publicado el 6 de septiembre de 1929. E Yrigoyen fue depuesto el 6 de septiembre de 1930. No el 5, el 7, no. Diciendo, acá estamos y mandamos nosotros. Eso es lo que yo le quería explicar a los amigos masones, y desde ahí que entiendan que la masonería británica manejó permanentemente todos los golpes de Estado que hubo en la República Argentina
hasta el último golpe de Estado, real golpe de Estado, todos, con personeros argentinos, para que no levantemos cabeza. Este acápite lo quería decir porque me preguntaron, yo hoy voy a un poco a deambular por otros caminos de la masonería, de una logia muy especial, que yo creo que es la logia que hoy domina el mundo, de la masonería. En el próximo programa, si quieren, puedo hablar de los golpes de Estado en Argentina, pero con pelos y señales, nombres y apellidos, y lo que decían en Inglaterra y lo que hacían acá, y las órdenes que bajaban. Lo podemos hacer en la próxima audición. Para terminar de responder esta inquietud que ojalá alguno de nuestros oyentes la haya tenido, y bueno, le respondo. Miren, de lo que voy a hablar hoy es de una... Voy a empezar de atrás para adelante. Primero un pequeñito cuadro. No sé si se lee muy bien, pero lo voy a acercar, voy a permitirme tomar la cámara y acercarla un poquito. Fíjense la historia de la humanidad. 432.000 años estuvimos sujetos a los reyes Anunnaki, en Lidienki, esas peleas sordas que yo ya he hablado bastante de esto. Después, cuando vino el diluvio, los dioses post-diluvianos fueron 6.500 años. Después, los semidioses egipcios, 3.100 años. Y después, las monarquías, imperios y repúblicas, 2.000 años. ¿Y qué es lo que hemos estado estudiando nosotros de esta fantástica numerología de miles y miles y miles de años? Los últimos 200 años, porque ni siquiera los 2000, ¿eh? Sí. Hay toda una historia anterior donde se generaron todas las logias que se nos ha ocultado. Se nos ha ocultado a través de los cultos de los museos ingleses, de las universidades británicas, francesas y norteamericanas o de Estados Unidos, que han contado la historia de acuerdo y a la conveniencia de ellos. Todas las historias de estos pueblos, de estos imperios, nacen ni en Egipto es algo como perdido en el tiempo, en Grecia, Roma, y todo lo anterior, y sobre todo lo que hubo en Latinoamérica, miles y miles de años, se tapó totalmente. Como se pretende seguir tapando en la actualidad muchísimas cosas. Yo ahora voy a pasar a esta mujer. Esta mujer se llama Karen Hughes. Karen Hughes, ven ahí que está atrás con el Capitolio de Estados Unidos. ¿Saben quién es? Karen Hughes. Espero haberlo pronunciado bien. Karen Hughes empezó a hablar públicamente, fue funcionaria del Banco Mundial, fue funcionaria de infinidad de bancos, y de pronto salió a hablar un día en un reportaje que el mundo estaba en manos de una logia llamada Homo Capensis. Homo capenses. Homo Capensis. ¿Pero por qué Homo Capensis? Homo de hombre, porque ella dice que es un linaje antiquísimo de la Tierra que hoy nos está gobernando. Ya no habló de los Anunnakis, habló de los Homo Capensis. Yo lo que digo y sostengo que hoy los Homo Capensis, que son descendientes de una civilización anterior que de la cual voy a hablar ahora, manejan el mundo en alianza con los Anunnakis reptilianos y la nobleza oscura europea masón. Los Homo Capensis, miren quiénes son hoy, y tienen una característica física. Estos son Homo Capensis, a los cuales, Karen Hughes acusó públicamente, se jugó la vida, Esta trabajó para todos los entes mundiales y un día le pegaron, yo no sé cómo no la mataron. Todavía vive Karen Hughes. Los Homo Capensis son estos. ¿Estos saben quiénes son? Los Rothschilds, los banqueros masones británicos. Sí. Rothschild, yo les conté
son Illuminati, son masones, pero más que eso son Homo capensis. Miren la característica, estos son dos hermanos, miren la característica del cráneo, ¿lo ven? Totalmente alargado, no sé si lo observan eso. Sí. Son híbridos, estos son híbridos, ahora voy a explicar de dónde. Y Karen Hughes lo dijo, los Congel lo llamaba risueñamente, como la película aquella de la familia Congel, ¿se acuerdan? Sí. Hollywood siempre nos va contando la verdad, yo siempre lo digo. Los Rothschild, que toman su nombre, el origen es un origen de una familia judía. No. Ellos eran unos judíos que habían llegado a Londres en el 1800. Se dedicaron a las finanzas y a prestar dinero. Y el nombre de la familia de ellos dicen, no, vamos a britanizar nuestro nombre. Y se hicieron, ellos mismos se empezaron a llamar Rothschild. ¿Por qué? Rothschild en el viejo lenguaje inglés quiere decir escudo rojo. Y ellos, Ajá. en esa calle de Londres donde tenían su oficina, que eran prestamistas, a la calle tenían un escudo rojo, ¿no? Una vara metálica y un escudo rojo que pendía de él. Entonces empezaron a llamar los Rothschild, y hoy son los famosos Rothschild. O sea, se mimetizaron Sí. estos Homo capensis que denuncia la amiga Karen Hughes. Siempre se preguntó, yo acá no quiero faltar el respeto, por supuesto, a la iglesia, ni mucho menos, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la mitra de los sacerdotes, de los obispos? Ajá. Dicen que porque en una época el Vaticano estuvo invadido por los Homo capensis, entonces para no mostrar su cráneo alargado, empezaron a instalar la mitra. Después quedó como una tradición, pero el origen verdadero era ocultar un cráneo alargado. ¿Está? Sigo. Miren a Nefertiti. Nefertiti, que fue la esposa de Akenatón. Akenatón fue el primer faraón egipcio que dijo que había un solo Dios. Se fue de Tebas, fundó la ciudad de Amarna como capital y dijo que no era más Amón y su playa de dioses, era Atón, el único dios del universo. Fue el primer activo de una religión monogámica. Nefertiti era su mujer, que ellos dos usaban siempre este tipo de copa, de sombreros. Miren el cráneo de quien dicen es Nefertiti, totalmente alargado. Pero voy a seguir. Miren las estatuas de la época, de los mismos egipcios, cómo lo mostraban. A Akenatón y a Nefertiti, ¿se ve? Cráneo alargado. Sí. Y acá llegamos a esto que no pretendo que sea tenebroso, sino que son los gigantes pelirrojos de Paracas en Perú. Estoy yendo de acá para atrás, Sí. antecesores de los egipcios. Todos esta civilización de Paracas tenían el cráneo alargado, pero no deformado, porque no es una deformación, que se estila en muchas civilizaciones antiguas que a los bebés les ponían palos con cueros atados en el cerebro para alargarle la cabeza. En realidad era para rememorar a aquellos dioses, que eran estos, los de Paracas. Miren los cráneos. Esto fue encontrado en 1929 en el cementerio indígena de Paracas. ¿Y hay Son alguna teoría por cráneos, qué eran así los cráneos? sí, voy a llegar. Estoy yendo para atrás. Voy a llegar. Dale, dale. Mirá. Homo capensis de Paracas. Estos Homo capensis de Paracas, Caimás, así eran. Esta es una reconstrucción actual. Con ese cráneo reconstruyeron cómo era la cara de ellos. Miren el cráneo, lo que era. Así eran. Así eran. Miren, acá tienen un cráneo
de Paracas y uno nuestro, del Homo sapiens. Miren la diferencia. Acá no hay alargamiento del cráneo como muchos quieren hacer suponer. Acá de nuevo, Nefertiti y Akenatón. Nefertiti, estas son todas esculturas de la época, de los mismos egipcios, cómo los veían ellos, cómo eran. Acá hay otra comparación, este es un cráneo Homo sapiens y este es uno de Paracas. No es una deformación artificial, eran así, tenían ese cráneo. Muchos Homo capensis de la Edad Media, muchas mujeres, acá se empezó a usar este tipo de tocado, para ocultar su cráneo. Porque estoy yendo para atrás, ¿no? Para decirle de dónde llegaron los Homo capensis estos. Acá están las cuevas de Ajanta que yo les había mostrado, ¿se acuerdan? Acá está plagado de cráneos alargados. Acá hay más. Bueno, el tema es así. Yo les hablé muchas veces de la Antártida y que ahora últimamente se habían descubierto, es vox populi, aunque enseguida se tapa todo, muchas estructuras antiquísimas en la Antártida, cuando la Antártida era un continente templado antes de que gire el eje. Y dicen que en la Antártida, acá voy a mostrar fotos de estructuras de la Antártida, raras, dicen que estaban tapadas por la nieve y empiezan a encontrar este tipo de estructuras. Hubo hace miles y miles de años una civilización llamada los preadamitas. Los preadamitas. Y los preadamitas era una civilización que no se llamaba preadamitas, eran anteriores a Adán. La Iglesia, ¿por qué se empezó a hablar de los preadamitas? Preadamitas significa anterior a Adán, preadamitas. Porque la Iglesia, los primeros sabios de la Iglesia dijeron, bueno, macanudo, Adán y Eva, los primeros hombre y mujer, tuvieron tres varones, no tuvieron mujeres de hijos. ¿Y cómo vino después la descendencia del ser humano? Tendría que haber habido otras mujeres, pero si los primeros fueron Adán y Eva y después tres varones, ¿de dónde vinieron las mujeres que casaron o se casaron y tuvieron hijos con los tres hijos de Adán y Eva? Y ahí empezó todo un tema en la Iglesia que decían, tiene que haber existido antes de Adán algún ser humano. Esto se empezó a tapar, a no tapar, a divulgar, a no divulgar. Y en realidad se decía que tendría obligatoriamente que haber habido alguna civilización anterior a Adán. Cuando ahora en 2016 se empezaron a encontrar las pirámides en la Antártida, de las cuales yo hablé ya con ustedes, y estructuras y aparentemente unas antiguas ciudades violentamente tapadas por el hielo cuando el eje giró y la Antártida se congeló. Bueno, resulta que dicen que encontraron cuerpos que son más o menos así, muy altos y con el cráneo alargado. Yo no voy ahora a empezar a hablar de todos los personajes que intervinieron en esta trama de dichos y contradichos. Sí que Estados Unidos bloqueó totalmente el acceso a la Antártida durante 5 años a cualquier expedición cercana a las tierras de ellos, pero llegaron a ir a la Antártida, dicen, el Papa actual, John Kerry, que era el ministro de Defensa de Estados Unidos, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega,
a visitar estas ruinas. Se empezó a investigar y resulta ser, en varios jeroglíficos que se encontraron, que esta civilización habría llegado justamente, que yo he hablado, del extinto planeta Venus, cuando Venus perdió la atmósfera, y se instalaron en ese continente templado en aquella época, porque era lo que es hoy la Antártida fría, era templado porque estaba en otro eje la Tierra, y se instalaron allí. Pero como vimos en la imagen, eran muy altos, porque justamente Venus, por la poca atmósfera que tenía y poca gravedad, cualquier ser viviente que se desarrollaba en Venus medía el doble de lo que podía medir uno de nosotros. Nosotros somos así, con esta forma, sobre todo vos y yo, Juan. Altísimo. Le voy a echar la culpa a la atmósfera, entonces. Porque vivimos en la Tierra y con esta gravedad, 8G o 9G. En Venus es 4G la gravedad. Entonces, cualquier ser que viviera en Venus era el doble de altura. Y con el cráneo alargado. Esto es una cuestión biológica, biomecánica. Los que llegaron de Venus, que yo les conté que habían llegado con la diosa Orejona y se desparramaron por el Pacífico, eran dos civilizaciones, de la de los ojos rasgados, que son los que cuyos descendientes son los vietnamitas, los laosianos, los japoneses, los antiguos peruanos del Uros, los urúes, de ojos rasgados. Pero había otra civilización que era quienes mandaban, que eran estos adamitas, que los llamamos adamitas nosotros, pre-adamitas en realidad. Y resulta que se instalaron, pero tenían un problema. Ellos, por su cuestión biomecánica, no podían trasladarse por el mundo. Tenían que confinarse ahí en la Antártida, en ese lugar, por su estatura, su peso, su complejidad respiratoria. Tenían que estar ahí. No podían andar mucho, se cansaban. Con semejante cuerpo en la Tierra se cansaban. Imagínense si nosotros que medimos, yo 1,67, Juan, no sé cuánto medís vos. 1,73, con tacos. Ah, somos tanto que yo. Bueno, vos te imaginás si nosotros, claro, si nosotros nos pusiéramos una mochila encima, nosotros mismos, para llegar a medir el doble como medían estos predamitas, y caminar por la Tierra, no podemos. Bueno, a ellos les pasaba lo mismo. Con semejante altura, la gravedad terrestre, el doble de la venusina de su planeta de origen, los aplastaba, o sea, no tenían mucha agilidad, tenían que quedarse ahí quietitos. Dicen que en realidad estas ciudades que construyeron, entre comillas, en la Antártida no eran tales, sino que eran naves gigantescas de kilómetros de circunferencia, que directamente llegaron, las instalaron ahí y empezaron a hacer sus ciudades. Ellos estaban muy tristes porque no querían vivir acá. No fue como la civilización Anunnaki, que ya les hablé, que vinieron a buscar el oro y el uranio. Ellos vinieron acá huyendo de una debacle. Pero eran muy inteligentes, superiores tecnológicamente y culturalmente a los reptilianos, que son bastante mediocres en ese sentido. Me van a odiar a mí los Anunnaki con todo lo que digo. Bueno. Esta cultura era milenaria y era muy sabia, esta cultura de los adamitas. Y ellos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a crear seres, lo mismo que hicieron los Anunnakis reptilianos, que crearon, como yo les conté hace 152.000 años, a nosotros, al Homo sapiens, para esclavizarlo. Pero estos, los adamitas o preadamitas, crearon unos híbridos más bajos, pero que siguieron con el cráneo alargado porque su cerebro no podía reducirse, su capacidad del cerebro. Entonces, los empezó a mandar en misiones y a colonias a distintos lugares de la Tierra. Y uno de esos pueblos justamente llegó ahí a la península de Paracas en Perú y se instalaron, que son los que yo les mostré recién. O sea, que los cráneos largos de Paracas son híbridos creados entre la genética adamita
esta de de la futura Antártida con el Homo sapiens que ya existía. Por eso esas características especiales. Y también en Egipto fueron colonias Homo capensis. Estos Homo capensis crearon la rama. En realidad estos híbridos, a los híbridos los empezaron a llamar Homo capensis, una nueva categoría del hombre. Homo capensis. Muy bien. Bueno, y estos Homo capensis, para poder subsistir, cuando los Anunnakis iniciaron sus logias, como yo le conté en las otras audiciones, crearon también su logia para defenderse, porque eran antagónicos. Y esta logia fueron más hábiles, porque aparte eran más humanos que los reptilianos. Entonces se empezaron a meter en los primitivos reinos europeos, los merovingios, los famosos merovingios europeos, del 1100, 1200, eran ellos. Usaban cascos alargados. Esos cascos de guerreros alargados era porque tapaban su cráneo. Y los merovingios fueron los padres de todas las carolingios, ostrogodos, de todas las monarquías feudales que empezaron a nacer en Europa. Fueron Homo capensis. Fueron y son. Bien. Me haces acordar a mi profesora de historia de la secundaria, Julio. ¿Por qué? Uy. Los nombres, no. Porque, o sea, los carolingios, no sé, no me acuerdo en este momento, pero no, es parte de la historia que tuvimos que estudiar en la secundaria. Bueno, pero como vos la estudiaste y yo la estudié, habían aparecido de la nada, los ostrogodos, los carolingios, mentira. Son descendientes de estos tipos, de los Homo capensis. Nada más que ellos se reservaban el rol de rey, eran los reyes, y, a ver, los carolingios pasaron a ser también los Homo sapiens que estaban ya en Europa, pero el que lo mandaba era un cráneo alargado. Y ahí empieza la logia de los Homo capensis, amigo. Y esa es la logia, cuando hablamos de Illuminati, de masones, realmente la logia, en una alianza con los Illuminati y los masones que hoy gobiernan el mundo, es la de los Homo capensis. ¿Y qué es lo que plantea y de qué forma manejan el mundo? Rothschild, ¿qué maneja? El Homo capensis Rothschild. Plata. Sí. Con la plata domina el mundo. Imprimen dinero. Ellos son los que imprimen dinero en Fort Knox. Los que imprimen el dólar en Fort Knox son ellos. Sí. Yo ya les dije que Walbur, que fue un banquero del 1809, dijo, déjenme imprimir la moneda y dominaremos el mundo. Y así fue. Y sí, la impresión de la moneda es privada en Estados Unidos, recordemos eso. Claro, y eso muchos no lo saben, yo lo vuelvo a repetir, porque ya lo dije varias veces. Si el señor Trump, como le gusta decir ahora, para mí es Trump, pero Trump, Obama y quien sea, quiere imprimir $1, tiene que pedirle permiso, por favor, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fort Knox, que ahí está todo el oro, el oro Anunnaki. ¿Se entiende toda la relación? ¿De qué se adueñaron? Del oro y de la emisión de billete dólar. Manejan todo. Manejan todo. Porque para hacer $1, como digo, el presidente norteamericano le tiene que pedir, imprimime 3.000 millones de dólares. Y le dice, y empiezan con todo el verso que también nos han inundado a nosotros los últimos años, decenas de años. No, que la inflación, que la emisión, es todo mentira. La inflación la hacen los empresarios, no la hace la emisión de moneda. Déjense de mentirle a la gente. La inflación la hacen las empresas, los intermediarios, que juegan a juntar dinero, a ir al banco y depositar y hacer el interés capital, señores. Sí. La inflación no la hace la emisión de dinero, eso es una mentira de todos estos economistas recibidos en nuestras universidades privadas. Todos estos que pululan en la televisión, es mentira. No nos dejan emitir dinero para que no seamos felices, para que no tengamos guita.
Es el mismo concepto que dijo, entro un poco, y no puedo evitar entrar en algunos temas políticos, Juan, te pido disculpas, No, por pero favor. Adelante. lo político no es lo político es lo esotérico, es el mandato. ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Se acuerdan cuando Pratt Guy le dijo, perdón, Pratt Guy, no me equivoqué, Fraga, el presidente del Banco González. Central, creo sí, Fraga dijo, no Rosendo Fraga, no, el otro Fraga, el de Cambiemos, González Fraga. no, perdón, ¿eh? González Fraga. González Fraga dijo, pero ustedes se pensaban que podían viajar a Europa, tener un plasma, tener aire acondicionado, lindos zapatos y tener una obra social fantástica. ¿Ustedes se pensaban que podían llegar a eso? Nos estaba diciendo, señor, ustedes tienen que ser pobres, ustedes tienen que estar ahí abajo, no jodan, no muevan la marea, no levanten el agua, quédense ahí. ¿Mm? Quédense ahí. Y esta mentira de la inflación, que la emisión de dinero genera inflación, es una mentira. Es una consecuencia quizás, pero no la causa. La inflación la hace el capital privado, los bancos hacen la inflación. Cuando los bancos extranjeros quieren demoler la moneda argentina, el peso, ¿quiénes manejan las mesas de dinero en el City de Buenos Aires? ¿Quién la maneja? Son los bancos. Los bancos extranjeros. Los bancos. Con testaferros, guita de los bancos. ¿Qué hacen? Hacen la corrida bancaria. No, aumenta el dólar, aumenta el dólar. Perón, y pido disculpas, dijo en un discurso de 1950 y pico, ¿qué se hacen problema por el dólar? ¿Ustedes alguna vez vieron un dólar? No, le dijeron. Y entonces, cuando los sindicalistas en aquel momento algunos iban... El dios dólar lo imponen en 1974 en Bretton Woods. Bretton Woods, la reunión de Bretton Woods, cuando ya el patrón oro deja de ser el oro y pasa a ser el billete. El patrón oro que gobernaba el mundo era el oro, el patrón oro. Pero en 1974 dijeron, no. Para imprimir no tiene que tener un respaldo en oro. No, el patrón oro es el dólar, ¿entienden? Entonces nuestro patrón oro dejó de ser el oro, empezó a ser el dólar. ¿Y el dólar de quién es? ¿La moneda de qué país es el dólar? De Estados Unidos, de la masonería anglosajona, amigos. Es todo un entramado que yo por ahí quiero que me diga si se entiende lo que estoy explicando, porque sí, traigo de un lado y del otro, pero ¿por qué? Porque tengo armado el esquema, Juan, querido, de las logias. Si vamos a hablar de las logias, hablemos de las logias que están destruyendo hoy al mundo. Porque las logias, sean de lo que sean, están inventadas y hechas para gobernar en las sombras, para gobernar abajo. Eso es una logia. Es un centro de poder para trabajar con otros centros de poder y con todos afiliados que salen del sistema democrático. O sea, que nosotros nos... Todas. ¿Y la logia Lautaro? Bueno, pero la logia Lautaro era argentina. Sí, bueno. Era de acá. La logia Lautaro fueron próceres, nacionalistas que quisieron sacarse el yugo español, señores. Sí. Lógico, en ese momento sabían que para poder luchar contra la colonia española por abajo, en las sombras, tenían que hacer una logia. Tenía que ser parte. Una logia secreta. Sí. En esa época no había oficinas de inteligencia, la CIA, no existía. Entonces, para poder hacerle el juego a los españoles por abajo del poder colonial, tenían que armar grupos ocultos. Las logias, la forma de hacerlo, y los masones que tenían esa práctica fueron los primeros en hacerlo. Pero esos masones fueron héroes. Esos son los que yo rescato. Como siempre digo, la masonería nacional tiene que independizarse de la masonería anglosajona. El día que nos independicemos de la masonería anglosajona, vamos a estar bien y vamos a tener el país como corresponde. Porque vuelvo al tema de cómo nos destruyen. Señores, nos destruyen con corridas bancarias que hacen los bancos, que son de ellos, con la City, con los medios de difusión que permanentemente nos están diciendo el dólar, cuánto está el dólar y cómo viene el dólar y bla bla con el dólar. Es todo un mismo sistema.
para generarnos angustia, correr atrás del dólar y de esa forma, haciendo la corrida bancaria que destruya el peso. Así nos destruyen la moneda. El peso argentino hasta la década del 50 era recibido en todo el mundo, señores. A partir del año 1960 se vino abajo totalmente. ¿Pero por qué? Porque empezó toda esta historia. Y ni hablar a partir de 1974. Entonces, entendámoslo. La primera forma de dominar a un país es destruir sus símbolos o sus arraigos. Miren, y esto lo hacen con las logias, y sobre todo la logia del rito escocés de libres y aceptados masones. ¿Qué destruyen? Los símbolos. Miren, el peso es un símbolo, lo destruyen permanentemente, lo deprecian, lo devalúan, y eso lo hacen con las corridas que originan los capitales, no la inflación, es mentira. La inflación la hacen para destruir la moneda, ellos, con los bancos. Sí, sí. Y sigo con las destrucciones de los símbolos, de nuestros próceres, de nuestros héroes. Ilía era una tortuga, ¿se acuerdan? El gran Ilía era una tortuga, ¿no? Isabel era una bailarina cabaretera. No quiero que entiendan los mensajes subliminales que nos metieron de todos aquellos que se opusieron de una forma, o equivocadamente u otra, a todos estos poderes. Irigoyen era el viejo loco. El viejo loco era Irigoyen. Bueno, sí, pero es así, decían eso, lean los diarios. Lo que yo estoy diciendo, lean los diarios de la época. Lo que decía el diario Crítica, que hoy es el equivalente de un par de diarios de la actualidad. No. De Clarín. Hoy, Crítica también, en la década del 30 soy Clarín. ¿Ya? Fíjense lo que decía Crítica de Irigoyen, pero lo bastardeaba totalmente. Irigoyen era el cascarudo, ¿se acuerdan? El cascarudo. Todas esas cosas que... bueno, Perón era el corrupto pedófilo. Lo decían. Pruebas no hubo nunca de nada. De Cristina Kirchner la yegua, la chora, qué sé yo. Y así de todos los presidentes que ellos han atacado con golpes de Estado promovidos por ellos. No quiero entrar en política, por favor. No hablo ni mal ni bien, ni de Irigoyen, ni de Perón, ni de Cristina. Perfecto. Se entiende perfectamente. Ilía era la tortuga. Ilía era el tipo que se había opuesto a los contratos petroleros, que querían privatizar el petróleo argentino. Y Ilía se opuso a los contratos petroleros, se opuso a la ¿cómo se llama? Perdón, todos los granos de la agroindustriales, las patentes de los granos, se opuso para defender a la industria nacional de granos y de fermentos para el agro. Ilía se opuso a un montón y lo voltearon, y era la tortuga Ilía, anda la mierda, Ilía. Y así fue siempre. Bueno, también mataron a un diputado dentro de la Cámara. A un senador. A un senador era cierto, sí, un senador. Bordavere. Esa es muy bien, Juan. Muy bien. Perdón. Muy bien, alumno Juan, como te decía tu profesora de historia, quizás. Disculpame el chiste, Juancito. No, está bien. Bordavere se interpone en el tiro que le pegan en 1935 pasó esto. Cuando Lisandro de la Torre delata que era masón Lisandro de la Torre. Mire qué otro héroe nacional, era masón, pero era argentino. Lisandro de la Torre. Es el que denuncia a los frigoríficos británicos porque en una razzia que hacen en 1935 encuentran en cajas que decían frigorífico Swift, que mandaba carne envasada a Gran Bretaña, encontraron cajones y cajones de todos los libros contables de Swift, de todo lo que evadían, de todo el dinero que evadían y no le pagaban al Estado argentino. Lo mismo que hicieron durante años que mandaron la plata de los Panama Papers. Los que tienen un producto bruto, acá lo digo hoy, los que se robaron un PBI entero de la Argentina, no fue ningún gobierno de las últimas décadas.
Son los tipos que fugaron la guita a los paraísos fiscales, señores. 600.000 millones de dólares han fugado a los paraísos fiscales, evadiendo impuestos. Ahí está nuestra riqueza, señores. Sí. Ya lo hacían, y eso lo aprendieron de los británicos. Y Lisandro de la Torre lo denuncia en el Congreso y se arma tal batahola y tal lío que los conservadores de Agustín P. Justo, el gobierno conservador del momento, lo mandan a un comisario retirado de apellido Gómez Cora, no sé si lo sabías eso, que era un tipo que iba y venía armado, era un guardaespaldas de ellos, a matarlo a Lisandro de la Torre en una sesión del Congreso. Cuando Gómez Cora entra y les apunta, Bordavere, que era un concomitón de Lisandro de la Torre, se interpone y le pegan el tiro a Bordavere y cae muerto. Se hizo la película que trabajó Soriano hacia de Lisandro de la Torre. Pepe Soriano. Asesinato en el Congreso de la Nación. Pero eso es lo que hicieron siempre estos tipos. Siempre es lo que hicieron estos tipos. Y en el mundo, cuando se adueñaron de la Reserva Federal, ¿saben cómo hicieron para quedarse con la Reserva Federal de los Estados Unidos? Le hicieron corridas bancarias, todas estas cosas que nos hacían nosotros, en Estados Unidos, a partir de 1902 hasta 1906 creo que es, al presidente creo que era Adams, que el tipo tuvo que aflojar y le entregó al viejo Rockefeller, o sea, al Citibank y a otros bancos, a la P.J. Morgan y todos estos que ahora se cayeron, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces ahí la masonería, porque todos estos eran masones, Rockefeller masón, Rothschild masón, todos estos son masones. Se adueñaron de la emisión del dólar. Y después, en 1974, dicen, el oro no es el respaldo es el dólar. Chau, sonamos. Ahí, así. Así fuimos todos. Y están llegando a esto de hoy día. Yo me extendí un poco en esto, un poco más político, para entender cómo las logias, si vamos a hablar de logia, no hablemos, que son esotéricos, que hacen ritos, sí, internamente. Además. No, son pantagruélicos para comer, hacen unos almuerzos y unas cenas espectaculares, tremendas, pero tremendas. Yo voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Hace muchísimos años, con más pelo, menos kilos, y yo con una guitarra cantaba, sigo cantando hoy día, pero bueno, ya no tanto. Pero tenía 22, 23 años, ¿se imaginan? No se imaginen nada, mejor. Pero era una época muy linda de la Argentina esa. Después vino toda la tristeza de la dictadura. A mí me invitaron a una reunión, un pariente mío, al Rotary Club de Flores, para que cante. Yo digo, yo no entendía nada de lo que era el Rotary, fui. Claro, y ahí, bueno, y yo canté. Y fue la primera vez que cantaba en un lugar. Yo cantaba con la guitarra. Yo cantaba con la guitarra y el piano me acompañaba, también. ¿Qué cantabas? Y lo de esa época. De acá Sui Generis. Gracias, Juan. Un chiste. Bailé Minué, pará. Bailé Minué y Pericón, pará. Yo también. ¿Sí? E hice de San Martín también, guarda. El Pericón, es hermoso el Pericón. Bueno, cantaba todo lo que era en esa época, Manal, Sui Generis, Joan Manuel Serrat, Perales, hacía un tutti frutti, ¿no? Y cantaba temas míos, de producción mía. Bueno, cantaba con el piano, hacía un show, un showcito hacía. Los tipos locos. Claro, cuando empezamos a hablar más políticamente, después fue, y una cena que te puedo asegurar que yo que la venía corriendo un poquito porque era estudiante de arquitectura, vivía solo y vivía del canto. Bueno, una cena pantagruélica, no les puedo explicar lo que era eso. Y este hombre que era primo mío, primo político mío,
me empieza a explicar, no, porque acá, que qué sé yo. Y yo los había llevado a ver, porque andaba también, hacía teatro, una producción teatral, qué porquería es el glóbulo. Una obra que se hacía en San Telmo en la casa de este pintor, perdón, me falla un poco la memoria a veces. Bueno, era un grupo argentino muy famoso en la época que hacía eso. Y ellos cuando yo fui me cuestionan, me empiezan a cuestionar que, pero ¿cómo? Este es el club, era Rotary, me equivoqué, dije Club de Leones, era el Rotary Club, pido disculpas, que también es masón, como el Club de Leones. Sí. Y me empezaron a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, y yo decía, no entendía nada, ¿viste? Y después de esa cena, y después por cosas que fui hablando, yo me di cuenta que me querían captar o cooptar. Y ahí empecé a estudiar la historia de esta. Por eso traigo esta anécdota. Porque, y cuando me empezaron a explicar cómo era la estructura de ellos, que no me gustó nada. Y cuando se enteraron, por supuesto que yo estaba en la vertiente nacional y popular, ideológicamente, bueno, acá también tenemos de todo. Como que bueno. Sí. Ahí empecé yo a estudiar esto. Y el desaguisado de ese almuerzo pantagruélico es lo que sé que ocurre en las reuniones de los masones. Son terribles bacanales, ¿eh? Terribles bacanales que yo les pido busquen el Bohem Club de California, Estados Unidos. Fíjense lo que hacen en el Bohem Club, que es masón Illuminati. Se reúnen durante una semana en unos bosques de California, en un club exclusivo creado en 1874 o 54, si bien recuerdo, para la clase política elite del oeste de los Estados Unidos. Ahí nació Bill Clinton, ahí nacieron los Reagan, los Bush, todo manejado por los masones. Se juntan, hacen un campamento, un retiro espiritual de una semana y pasa de todo ahí. Pasa de todo. Hasta hacen rituales masónicos de reverencia a un dios sanguinario de la historia, que es Moloch o Moloch. Fíjense, búsquenlo, en la religión fenicia, o mismo en los primeros judíos. Moloch, a Moloch le entregaban sus hijos recién nacidos para ser sacrificados. ¿Sabe qué era Moloch? Una estructura de bronce altísima, de como 5 metros, cuyas manos bajaban así y tiraban adentro en que había un fuego a los bebés. Esto no es mentira, ¿eh? No es fantasía. Hay una película de 1918 que se llama Caviria, que es famosa, que es italiana, que narra la historia de Caviria, que era una esclava fenicia, que logra ser liberada por los romanos, pero Caviria, hay 10 minutos de la película que se filmó, se reconstruyó y filmó lo que era un ritual de sacrificio al dios Moloch. Véanla, está en internet, busquen Caviria, búsquenla la película, está toda completa y está eso. Y en el Buen Club, los masones Illuminati del Buen Club hacen reverencia a Moloch. Hay fotos y hay filmaciones. Pero ellos dicen, no, nosotros le damos todas nuestras viejos anhelos que escriben en papel y los tiran al fuego y ponen los nuevos al costado. Hay quien dice que no es tan así. Esto es tal cual. Busquen Bohem Club, B larga O-H-E-M-E, Club de California, de Estados Unidos. Fíjense que justamente el símbolo del Bohem Club es un búho, y el búho fue la representación, muchos años después, del dios Moloch, el búho. Si ustedes miran, y recordámelo Juan por favor, una foto aérea de Washington, donde está la gran plaza, donde está el Capitolio, es un búho. Voy a tratar de recordarlo y traerlo la próxima vez. La simbología del búho masón está en todas las grandes ciudades, en La Plata. Yo les hablé el otro día de la ciudad de La Plata. Sí. He llegado hasta aquí. ¿En La Plata dónde estarían los símbolos? En la catedral, por supuesto. No tanto dentro de en las plazas, en las calles. No, afuera, en el exterior de la catedral. No, porque
No, 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 no. Ay, no, no. La catedral no tiene tantos símbolos masones. Algunos tiene, pero los edificios públicos, por ejemplo. Todos los frontispicios tienen el triángulo con el ojo que todo lo ve. Vayan sería bueno hacer una excursión. Tenemos que hacer eso, tenemos que armar el turismo masón a la Plata, pero no fui pensando en eso y no, la verdad que no le presté atención a los edificios. Iba mirando chicas yo por La Plata, pero no miré edificios. Bueno, las chicas tienen todas acá un triangulito con el ojo que todo lo ve. Claro. Bueno, Julio, nos quedan 5 minutos, Sí, quiero hacer un final de esto. En realidad, la síntesis que quise hacer hoy es decir, señores, las logias en el siglo XX están totalmente vigentes. Los Homo capensis son los que mandan en el mundo. La logia Illuminati de los Homo capensis. Rothschild, los banqueros. Y con algunos otros datos que aporté. Y un poco que entendamos que cuando hablamos de logias, hablamos del poder en las sombras. Los que mandan en las sombras. Ahora, podemos hablar mucho de qué tenemos que hacer para enfrentar esto, pero es harina de otro costal. Exactamente. Ya entraríamos en un tema bastante vidrioso, que bueno, lo estoy escribiendo en mis libros, Juan. Estás escribiendo muy bien, Julio. Estoy terminando uno que se llama El Triángulo Imperfecto. Ajá. El Triángulo Imperfecto, en el cual abordo la actividad en general de la masonería en el siglo XX en distintos imperios del siglo XX, incluso en Argentina, como en la historia argentina, cómo incidió la masonería anglosajona. Ya lo estoy terminando. Bueno, avisanos cuando esté listo, así lo difundimos. Sí, como no, estoy terminándolo. Bueno, Juan, creo que hasta acá llegamos hoy y espero que haya sido divertido. Traté de hacerlo un poco divertido esta vez. Un poco. No, estuvo lindo el programa de hoy. Gracias, Julio. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, Gracias, Juan. Muy bien, así pasaba en vivo acá en el programa que vos elegiste el amigo Julio Bertolotti, charlando con nosotros. A ver, no lo puedo sacar. Acá está. Bueno, chao, Julio, ahora sí. ¿Ahora? Muy bien, así decía que estábamos charlando con el amigo Julio Bertolotti. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas por Instagram. Pero te recuerdo que mañana es miércoles 9 de diciembre, charlamos con la presidenta de la organización o la ONG Epilepsia Tigre, con mucha información importante a las 20 horas por Facebook. Voy a hacer esta charla con esta señora que, bueno, vos sabés cómo actuar en caso de una persona tenga un ataque epiléptico. ¿Sabés cuáles son los síntomas de la epilepsia? Bueno, lo vamos a charlar mañana con la presidenta de la ONG Epilepsia Tigre, mañana a las 20 horas por Facebook. También el jueves a las 21 horas llega a la Iglesia al Turf con toda la información que nos trae Héctor Suárez de este deporte que apasiona. El día viernes, Federico Suárez a las 23 horas nos trae leyendas urbanas con videos, audios y todos los accesorios que pone Federico, que ahora vieron que apaga la luz y aparece en la oscuridad. Bueno, todo esto que hace Federico Suárez los viernes a las 23 horas, leyendas urbanas. Te invito a que descargues la aplicación de En el Medio Radio Online, que en diciembre tenemos un montón, pero de verdad, hay un montón de sorteos que los comerciantes de aquí de la zona se han acercado para que hagamos un sorteo, así que vale la pena bajarse la aplicación y participar de estos sorteos que lo vamos a estar haciendo durante el mes de diciembre. Así que atentos, que vamos a estar sorteando en diciembre todas estas cositas que nos van a ir acercando los comerciantes de Torcuato. Muchísimas gracias, gente. Nos volvemos a encontrar muy pronto,